Bienvenidos. Esta es la comunidad cristiana global. Una familia, no importa el lugar del mundo donde te encuentres. Muy bien, lo que quería compartirles en esta mañana es algo que todos sabemos, pero que vale la pena reforzarlo, de que Jesús es el fundamento de nuestra vida, es lo que sostiene realmente lo que somos, pensamos, creemos y hacemos. Cuando cualquier constructor, cualquier diseñador planea edificar un gran edificio, lo primero que tiene que pensar es cómo hacer los cimientos, qué lugar es el que va a levantar el edificio. Se hace un estudio de suelo para ver cómo hacer un fundamento que sea lo suficientemente resistente para todo lo que tiene que soportar de ese edificio. No solo el peso propio del edificio, sino todo lo que se coloque dentro del edificio. Y los cimientos tienen que soportar eso para siempre, no por un tiempo, para siempre. De igual modo, toda persona necesita en la vida un fundamento fuerte y estable para realmente sostener los principios que cree para vivir. Lo que cada uno cree por aquello por lo que vive, aquello por lo que actúa, necesita tener una base, un fundamento que le dé sostén a todo eso. Por eso hay tanta gente a la deriva, porque como no tiene fundamento, no sabe qué hacer con su vida. Creo que es distinto el caso de aquellos que creemos en el Señor. ¿Cómo definiríamos el fundamento de la vida? Lo digo en forma muy sencilla. ¿Qué creo? ¿En qué creo? ¿Y en quién creo? Son las preguntas que uno se tiene que hacer para saber qué fundamento tiene en su vida. La Biblia muestra diferentes diálogos de personas que tienen una relación, digamos, en distintos estados de madurez con el Señor. Los vamos a leer. En Hechos 26, 27 al 29, traducción en lenguaje actual, habla de alguien que conoce todo, pero de alguna manera se mantiene al margen. O sea, sabe todo, pero se mantiene al margen. Dice así: luego Pablo se dirigió al rey Agripa y le dijo: Majestad, ¿acepta usted lo que dijeron los profetas en la Biblia? Yo sé que sí lo acepta. Pablo le está diciendo: vos conocés muy bien las Escrituras, vos conocés muy bien todo lo que se refiere a la vida de Jesús. Agripa le contestó: ¿en tan poco tiempo piensas que puedes convencerme de ser cristiano? Otra versión dice: Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Pablo le dijo: me gustaría que en poco tiempo o en mucho tiempo su majestad y todos los que están aquí fueran como yo. Aquí hay alguien que conocía perfectamente todo lo que se refería a Dios, pero se mantenía al margen. Tenía demasiadas cosas que no quería dejar, por lo cual no se acercaba a una vida más profunda con Dios. Su fundamento no resistía lo que debía soportar. Está el que cree a medias, o sea, cree pero duda. Está allí, no se decide del todo. En Marcos 9, 22 al 24, la versión Dios se habla hoy, dice: este hombre se acerca a Jesús porque tenía el hijo enfermo y le dice: si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. ¿Ven? Sabe que Jesús tiene gracia, tiene poder, pero no está muy seguro si funciona o no funciona. Me gusta la respuesta de Jesús. Dice: Jesús le dijo: ¿cómo si puedes? Como diciendo: escúchame, ¿crees
¿O no crees? ¿Cómo si puedes? Y le dice Jesús, como para reafirmar su fe, todo es posible para el que cree. Interesante que cuando Jesús pone una palabra así de fe, como diciendo, estás dudando, pero cree, todo es posible. Y dice, entonces el padre del muchacho gritó. ¿Sabes qué le vino? El sentimiento y dijo, yo creo, ayúdame a creer más. Interesante. Vino con dudas, vino diciendo, bueno, si alguien puede hacer algo es este, pero no sé si puede. No digo que Jesús se ofendió, pero también un poco como diciendo, ¿cómo si creo? Es como si uno va a buscar un súper profesor de matemática y le pregunta, ¿usted sabe algo de matemáticas? Y le dijo, si crees, todo es posible. Y se ve que este hombre acusó recibo porque gritó, dice. Pero ¿sabe qué fue ese grito? Fue una desesperación para decir, ayúdame a creer. Por eso gritó. Creo, como diciendo, sí, pero ayúdame. Como diciendo, no me da el fundamento para creer del todo. Yo no sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero en este tiempo yo estoy orando al Señor diciéndole, Señor, me siento neutro. Siento como que estoy neutro, ni muy apasionado, ni muy desalentado. Yo necesito pasión. Necesito estar con todo el corazón puesto en el reino. No sobrellevando una metodología, no sobrellevando un tiempo porque siempre lo hacemos, sino pasión, porque el fundamento tiene que sostener principios de vida que nos acerquen a Jesús. Ahora, está también el que tiene plena convicción en Jesús. ¿Y cómo citar a otro sino a Pedro? Ahí en Mateo 16:13 dice que Jesús le pregunta a los discípulos, díganme, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Ven? Está preguntando por el fundamento. ¿Quién dice la gente? Y le dijeron un poquito de todo a Jesús. Uno es el profeta, pero después Jesús pone el dedito en la llaga y le dice, ¿y ustedes? ¿Ustedes? ¿Quién cree que soy yo? Ahí ya no era, dígame un poco lo que pasa por afuera. No, vos, ¿qué crees? Y es interesante, Pedro le dice, Simón Pedro le respondió, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Pedro estaba teniendo un fundamento fuerte. Tenía errores, tenía dificultades, se equivocaba, era tolodreti, pero de todas maneras se metió con todo en el reino de Dios. El Señor nos tiene paciencia y espera que nuestra fe madure. Dios no nos condena por ir creciendo en la fe, pero Él espera que crezcamos en la fe. Y solo una convicción fuerte, firme, en Jesús como un Dios vivo, como autoridad máxima, como pastor y amigo, que se interesa por nuestra vida, edificará un fundamento práctico, real, consistente en nuestra vida. El conocimiento que tenía este rey Agripa es necesario. Él sabía todo lo que era en cuestiones de fe. Acercarse a la fe como el muchacho, como el padre del muchacho enfermo, también ayuda, porque es una manera de ir acercándose a la verdad. Pero la verdad conceptual y la verdad intelectual no alcanzan. Necesitamos la verdad vivencial. Necesitamos experimentar la presencia, la gracia, el poder de Dios en nuestra vida. No hay otra manera. Ayuda el intelecto, ayuda la razón, ayuda el estudio, ayuda lo que podemos hacer. Pero nada es comparable
a tener una experiencia personal con el Señor Jesús. La verdad no es un concepto, es una persona, es Jesús. Y se llega a Él con una apertura de corazón como la del papá del muchacho que gritó, creo, pero ayúdame a creer más. Esa es la apertura que tenemos que tener. Pedirle a Dios, no estar simplemente esperando que algo ocurra. Yo creo que si alguien estaría enfermo y habría un médico cerca, el médico estaría esperando a ver cuándo me pide ayuda, porque la necesita. Y creo que Dios está esperando de todos nosotros, hermanos, un clamor para que su vida verdaderamente se manifieste con poder y con gracia. También se necesita una revelación como la que tuvo Pedro. Fue esa revelación de Dios que dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Se acuerdan qué le contesta el Señor? Bienaventurado sos, Pedro, porque no te lo reveló ninguna persona. La Biblia dice, ni carne ni sangre, como diciendo, ningún ser humano, sino te lo reveló mi Padre. Y necesitamos esa revelación. Necesitamos que Jesús sea revelado en el corazón, porque eso no lo cambia nadie después. Por eso, en un momento en que había un montón de gente, dice que muchos se echaron atrás y se alejaron de Jesús. ¿Y saben lo que hizo Jesús? Uno dice, yo juntaría todo y decía, muchachos, no se vayan, quédense, que si no, ¿qué hago? Si no saben qué le dijo Jesús, ustedes también se quieren ir. ¡Oh! ¿Ustedes también se quieren ir? Y ahí está Pedro, que tenía la revelación. Mete pata como ninguno, pero tenía la revelación. Y le dice, Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabra de vida eterna. ¿Ven? Ahí hay fundamento, ahí hay revelación, ahí hay Dios viviendo en el corazón. Tenía mucho que aprender Pedro, no era erudito, no tenía teología, pero había tenido una experiencia con el Señor. Le había sido revelado quién era Cristo. Y eso necesitamos de todo corazón. El verdadero fundamento en la vida es precisamente tener a Jesús arraigado en el corazón. Es lo que nos permite estar en medio de algo que nos duele, que nos lleva a una pérdida, que no entendemos, que nos hace sufrir. Igual nos hace que estemos con fe. ¿Por qué? Porque nuestro corazón tiene fundamento en Jesús, no en lo que nos pasa. A veces nos pasan cosas buenas, a veces nos pasan cosas no tan buenas, a veces nos pasan cosas muy malas. Pero cuando uno tiene el corazón puesto en el Señor, nada de eso lo derriba. No es tener una idea o un conocimiento académico, sino tener al mismísimo Jesús morando en nuestros corazones. Por eso el Señor decía que a los que le aceptemos, vendremos con mi Padre y haremos morada en Él. O sea, vivirá en nuestra persona y manifestará lo que es la persona de Cristo. El resultado de tener a Jesús morando en nosotros no es nada menos que la transformación de nuestra vida, de nuestro carácter, de todo lo que somos. Una transformación, no es un remiendo, no es un arreglo, es una transformación. El ejemplo que muchos dan siempre cuando hablan de transformación, de metamorfosis, es la de el gusano de seda, ¿no? Que no sé si ustedes lo habrán visto cómo es como un canasto bastante feo, pero después que se produce la transformación sale una mariposa bellísima. Es muy distinto a lo que había primero, es otra cosa y es bello. Antes de tener a Jesús en el corazón, ¿cómo era el carácter de Pablo? ¿Se acuerdan? Era bravito Pablo, ¿eh? En Hechos 8:3, en traducción en lenguaje actual, dicen que así era Pablo, fíjense. Saulo seguía maltratando a los miembros de la iglesia, entraba en las casas, sacaba por la fuerza a hombres y a mujeres y los encerraba en la cárcel. ¿Qué tal el apóstol Pablo?
Lindo currículum, ¿no? Cuando él tenía que poner cómo era su currículum en esta parte, la escribía toda con letra chiquitita para que no se vea. Fíjense lo que era el carácter de Pablo. Pero es interesante que después que Pablo ofrenda su vida al Señor, su vida se transforma de una manera, no sé cómo decir, diría extraordinaria. En 2 Corintios 12:15 dice él: y yo, con el mayor placer, gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas. Fíjense el contraste. En uno estaba respirando amenaza, dice la Escritura, entrando en las casas y arrastrando a hombres y mujeres a la cárcel. Y dice que los llevaba hasta blasfemar el nombre de Cristo. También había estado presente cuando mataron a Esteban, y él consentía en que lo apedrearan. Ahora, ¿hasta qué punto puede el Señor cambiar a una persona? Que Él llega a decir, gastaré, no solo gastaré de lo mío, sino yo me voy a gastar por amor a todos ustedes. Ese es el precioso cambio que el Señor hace. Ya cuando llevamos unos años de caminar con el Señor, ya no somos los mismos. Querramos o no, no somos los mismos, sino que vamos siendo transformados cada vez más a la imagen del Señor. Cuando algunos cuentan su pasado y dicen, no puedo creer que eras así. ¿No les pasó? Uy, yo era mal hablado, yo era alguien que me enojaba seguido. No, no puede ser, estás hablando de otro. Pero así pasa con aquellos que vamos caminando con el Señor. Fíjense lo que dice Pablo también, que éramos antes de conocer al Señor. 1 Corintios 6, 9 al 10, la Biblia Dios habla hoy. Dice así Pablo: no se dejen engañar, pues el reino de Dios no tendrán parte los que se entregan a la prostitución, ni los idólatras, ni los que cometen adulterio, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los que roban, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los ladrones. Está diciendo, muchachos, miren lo que dice después Pablo. Y esto eran algunos de ustedes. Es suavecito, Pablo. No dijo, y estos eran ustedes. Dijo, y estos eran algunos de ustedes, como para que no todos se sientan ofendidos. Porque a veces cuando uno recuerda el pasado, no quiere ni recordarlo. Y cuando alguien lo señala, se sienten ofendidos. Así que Pablo dice, algunos de ustedes. Dice, esto eran, no son, eran. Y sigue diciendo, esto eran antes algunos de ustedes, pero ya recibieron el baño de la purificación. Fueron santificados y hechos justos en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Está diciendo, pueden haber venido de lo peor, pero cuando se acercan al Señor, cuando Cristo es el fundamento de la vida, ya nunca más pueden volver a ser lo mismo. Hay una transformación paulatina que va haciendo de nosotros cada vez más parecidos a Jesús. San Pablo afirma también lo que somos una vez que rendimos el corazón al Señor. Antes señaló lo que éramos antes, ahora señala lo que somos después. 2 Corintios 3:18. Dice, somos como un espejo que refleja la gloria del Señor. ¿Ven? No somos iguales al Señor, pero vamos reflejando su imagen. Y vamos transformándonos en su imagen porque cada vez tenemos más de su gloria. Y esto por la acción del Señor, que es el Espíritu. Pablo está diciendo, hermanos, al caminar con Jesús, al tener un fundamento firme, nuestra vida se va pareciendo cada vez más a la del Señor. Jesús indicó con claridad cómo reconocer a quien tiene bien afirmado su fundamento en él, pues dijo algo. Yo me acuerdo una vez hablando con Orville,
Cuando uno ve tantas cosas en el espinel cristiano, tantos que se dicen siervos de Dios, y uno dice, pero algunos tienen buena parla, hablan muy bien, pero ¿cómo sé yo que es un siervo de Dios? Porque el hablar bien no es el distintivo que debemos medir. Y me acuerdo que hoy me señaló esto, que hasta el día de hoy para mí es el norte, cuando juzgo no solo a cristianos, sino a cualquier persona en el mundo. Y eso está en Mateo 7:16, que en palabra de Dios para todos dice, ustedes los reconocerán por la clase de fruto que den. Mire qué sencillo es el Señor. ¿Ustedes quieren reconocer a alguien? Reconózcanlo por el fruto que dan. Entonces, ¿qué fruto debemos comprobar en la vida de alguien para saber qué fundamento tiene? ¿Qué les parece? Yo anoté acá unas cuantas cositas que también sirven para autoevaluarnos. Puse así, preguntas para evaluar el fruto en una persona. ¿Cómo vive su fe? ¿La vive como el que conoce pero no se involucra? ¿La vive como con el que algo sabe pero duda? ¿O la vive como aquel que está con todo su corazón metido en la fe? ¿Ama a la iglesia del Señor? ¿Es alguien que simplemente va a una reunión para satisfacer su necesidad personal? ¿O está pensando cómo edificar el reino de Dios y a todos aquellos que están acercados? ¿Comunica su fe o la mantiene cubierta? A veces hay personas que han estado 20 años en un trabajo y nadie sabe que es creyente. Nadie sabe. Ahora, no son malos creyentes, pero no comunican su fe. Me gustó el jueves pasado, fuimos con Juan Carlos a un estudio contable por toda la contabilidad de la congregación. Y ahí surgió enseguida el tema de los chicos. Dice, yo estoy preocupada por mis hijos, dijo, porque ya están llegando a la adolescencia y ya se me escapan de las manos. Así que Juan Carlos dijo, tiene que venir a conocer nuestra congregación, dice, porque ahí tenemos la misma preocupación por los chicos, pero estamos queriendo hacer algo. Dice, me encantaría, invítenme y los voy a visitar. Así que espero para el 17 invitarles y espero que el 17 vengan todos para que crea que somos una congregación que tiene por lo menos 40 personas. Así que voy a mandar una circular diciendo el 17 no falte nadie. No sé si vendrá ella, pero ahí falta ella. Pero comunica la fe. Comunica la fe. Hablarle, estuvimos hablando después como 15 minutos acerca de todo esto. Dijo, yo no creo demasiado, pero mi esposo sí, pero necesitamos encontrar un camino para nuestros hijos. Dije, qué bueno, tenemos que promover un camino para nuestros hijos. Comunicar la fe. ¿Qué clase de padre o madre o hijo es? Es un fruto que hay que evaluar. ¿Cómo es cuando se divierte? La pregunta es, ¿pierde los estribos? ¿Toma de más? ¿Habla estupideces? ¿Hace cosas que dan vergüenza a los demás? ¿Cómo es cuando se divierte? ¿Cómo trata al sexo opuesto? ¿Cómo trata un hombre a las damas o la dama a un hombre? ¿Está seduciendo? ¿Está siendo simplemente alguien respetuoso? ¿Cómo es su conducta sexual? Claro, nosotros no vamos a meternos en la cama de nadie, pero uno se da cuenta enseguida. Especialmente no entre las mujeres, pero entre los hombres, cuando usted está en un círculo de hombres, enseguidita ya sabe, porque algunos no hacen otra cosa que hablar de un tema de la manera más indigna. ¿Cómo enfrenta los problemas y crisis de la vida? ¿Ama trabajar? ¿O es alguien que cuando llega de su horita de trabajo se tira en el sillón y está con los jueguitos y simplemente pasa el tiempo? ¿Busca un segundo trabajo para ver si provee mejor a la familia? ¿Ama trabajar? ¿Es sana su economía? ¿O siempre hay que estar reforzándola con otro? ¿Cómo es su vocabulario?
¿Con facilidad dice groserías o malas palabras? ¿O se siente mal si se le escapa una? ¿Los demás le respetan? ¿Es alguien respetable en todos los círculos donde está? ¿Hace feliz a su cónyuge y a su familia? ¿Es confiable? ¿Es alguien que se le puede encargar algo y sabemos que lo va a hacer? ¿Es veraz? O sea, no usa la mentira como arma para desligarse. ¿Su carácter va siendo cada vez más equilibrado, flexible y tolerante? ¿O es al revés, cada vez es más enojón? ¿Crece en tener dominio propio o sigue perdiendo los estribos como cuando no conocía al Señor? ¿Su generosidad va en aumento o tiene, como dijimos, un cocodrilo que le impide meter la mano en el bolsillo para gastar? ¿Crece su vocación de servicio o solo vive para sí? ¿Desarrolla paciencia y tolerancia? Podríamos seguir con la lista. Pero qué clarito fue el Señor cuando dijo, por sus frutos los van a conocer. Y miren, cualquiera de estas cosas, porque generalmente no es que falla en una y en todas las demás es bárbaro. Generalmente falla en la mayoría. Así que es muy sencillo reconocer a quien tiene buen fundamento. Cuando el fundamento que es Jesús está firme, todas las áreas de nuestra vida y carácter crecen armónicamente y conjuntamente. No es que una crece y todas las demás se quedan ahí. Es como el cuerpo humano. Cuando nace una criaturita, todo su ser, todo su cuerpo, todos sus órganos, ¿cómo crecen? Crecen todos. No es que crece un brazo largo y el otro le queda chiquitito. No es que de los dedos uno le queda chiquito y los otros largos. No, todo crece armónicamente. Ahora, por supuesto, a veces habrá que darle más atención a unos que a otros. Pero de todas maneras, todos estos frutos en la vida de una persona con fundamento en Jesús crecen conjunta y armónicamente. Dios no trata con todo esto a la vez, pero todas van avanzando hacia la perfección. Hermanos, para ir llegando más hacia el final, una vida plena, en desarrollo, para ir pareciéndonos a Jesús, no es una utopía. No es algo que uno dice es inalcanzable. No es algo que uno dice, bueno, es para algunos. No. Es para todos. Por eso este hombre gritaba, no creo, pero ayúdame a creer más. Necesitamos entender que Dios quiere que crezcamos hasta tal grado de madurez que seamos lo más parecidos a Él. Aleluya. 2 Corintios 4, 6 al 9, Pablo lo expresa así, este crecimiento. Porque Dios, que ordenó que la luz resplandeciera en las tinieblas, hizo brillar su luz en nuestro corazón para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo. ¿Ven? Está diciendo, Dios ya nos dio esto para que crezcamos. Y dice, pero tenemos este tesoro en vasijas de barro, para que se vea qué tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Está diciendo, nosotros somos barro, pero dentro nuestro hay un tesoro enorme, que es lo que da valor a toda nuestra vida. Y dice, nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos. Perplejos, pero no desesperados. Perseguidos, pero no abandonados. Derribados, pero no destruidos. ¿Ven? Está diciendo, miren, podemos tener todas estas dificultades, pero ninguna de ellas logra que perdamos la fe. Por eso necesitamos un fundamento en el Señor. Voy hacia el final. Tenía ahí para compartir algunos rasgos del carácter de Jesús, pero lo dejo para otro momento. Si nuestro fundamento es Jesús, si mora realmente en nuestra vida, podemos crecer
a su medida y a su semejanza. Este es el desafío que todos tenemos y que deberíamos querer alcanzar. Jesús nos transforma de tal modo que alcancemos la calidad de su carácter, no la calidad de carácter que pide la sociedad, sino la que proviene del reino de Dios. No está exigiendo un imposible, sino pidiendo un carácter realmente de naturaleza superior, de naturaleza divina, que no es producto ni del intelecto ni del esfuerzo personal, sino de la gracia y el poder de Dios sobre la vida de aquellos que le abrimos el corazón. Amén. La vida cristiana semejante a la de Jesús no es inalcanzable. No es como igualar a un atleta de alta competitividad, que nunca llegamos a eso. Cuando uno ve esos atletas que llegan a ser semejante alta competitividad, uno dice, bueno, me encanta verlo, pero yo no llego a eso. Pero no es así en Jesús. Jesús no es un atleta de alta competitividad. Es alguien que a través de su Espíritu Santo nos quiere hacer iguales a Él. Desarrollar el carácter de Jesús depende de mi entrega a Él, de que sea el fundamento que sostiene mi vida. Y esto no depende de mi capacidad, depende de la apertura de mi corazón. San Pablo lo expresó bien, así, el último versículo para leer, Gálatas 2, 19 y 20. Dice, con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo quien vive, sino que es Cristo quien vive en mí. ¿Ven el fundamento? Y la vida que ahora vivo en el cuerpo, la vivo en la fe del Hijo de Dios, y que me amó y se entregó a la muerte por mí. Aleluya. Queridos hermanos, Jesús es el fundamento de todos los que estamos aquí. Su poder y su gracia transformadora siguen vigentes, disponibles. Su amor por cada uno de nosotros es inalterable. Damos gracias a Dios, hermanos. Concluimos nuestro encuentro de hoy. Te despedimos hasta la próxima. Un abrazo de tu familia, de la comunidad cristiana global. Somos familias, no importa el lugar del mundo donde te encuentres.